Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra y sabemos que toda tu palabra es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, guíanos, enséñanos, muéstranos qué es lo que quieres en nuestra vida y también lo que no quieres, que podamos ser edificados y que podamos, Señor, poner manos a la obra para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, aquí una de las cosas que tenemos que recordar es del nombre de Josué, ¿verdad? La salvación viene de Jehová, o Jehová salva. Y dice que se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel, partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora, tenemos que tratar de ubicar geográficamente dónde están parados, ¿no? Porque ellos vienen, digamos, de Egipto, de la parte de abajo, de África. Y luego ellos hacen esto y pasan el Mar Rojo y después descienden hacia el Sinaí y después allí están durante 40 años dando vueltas y después suben y van a pasar por esa parte de Petra y van a llegar hacia el sur de Israel, pero después se van a desviar y van a pasar del otro lado, no del mar Mediterráneo, sino del otro lado. Allí es donde 2 tribus y media toman parte de tierra y están entonces del otro lado del Jordán y tienen que pasar el río, ¿verdad? Y está Israel y después estaría lo que sería el Mediterráneo, ¿sí? Entonces están de este lado. No llegaron por donde debían haber llegado, ¿verdad? Sino que fueron por otro lado y ahora tenían que pasar el Jordán, o lo que podrían haber hecho es bajar, ¿verdad? Y rodear el mar Salado y subir otra vez. Pero Dios los estaba guiando y ahora tendrían la opción de encontrar un atajo. Dice, entonces, reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, hubo una caminata, regularmente nos cansamos de caminar, sobre todo cuando son grandes, digamos, espacios de territorio. A veces podemos caminar 3, 4 kilómetros y decimos aguanto 5, pero ya después cuando caminas más de eso, como que el cuerpo resiente y ahora déjenme descansar. Una de las cosas que de alguna manera podemos ver es que el descanso no está divorciado de la obra de Dios, es decir, los creyentes tenemos que descansar y descansar bien. Por eso también necesitamos dormir 8 horas, alimentarnos bien. ¿Para qué? Para estar fuertes, para no permitir de alguna manera que nos enfermemos, porque si usted no duerme bien, al final usted se va a debilitar, y si usted no come bien, pues al final cualquier virus o bacteria que venga le va a enfermar. De otra manera, su sistema inmunológico estará fuerte. Entonces, también el descanso y la buena alimentación es para los creyentes. Verso 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Ahora, este recorrido era para dar instrucción. Vea lo que dice el verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, ellos cuando iban, porque eran nómadas hasta ese momento, ¿se acuerdan? 40 años rodeando el desierto. Entonces ponían tiendas y aparte que eran guiados,
por el arca y el tabernáculo, lo iban poniendo, lo iban quitando. Y había una nube, ¿verdad?, que los cubría del sol en el día, y en la noche era fuego y los guiaba durante la noche, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, milagrosamente sobrevivieron porque dice que su calzado no se desgastó. De esas chanclas quisiera yo unas que duran 40 años, ¿verdad? No, que ahora ya no duran nada. De alguna forma, vemos que Dios estaba allí en medio de todo eso. Encontraron alimento en medio del desierto. Encontraron agua en medio del desierto. Encontraron sustento en medio del desierto. Fue una cosa maravillosa, Dios obrando. Pero de alguna manera este pueblo no lo veía. Y eran duros de cerviz y no obedecían a Dios. Entonces ahora quieren que ellos cumplan un mandamiento. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca. Entonces lo que tenían que hacer cuando vieran el arca era la señal, y todos tenían que agarrar y desclavar sus tiendas, doblarlas y marchar. Eso era lo que tenían que hacer, era la señal. Verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Recuerden que un codo aproximadamente mide unos 45 centímetros. Estamos hablando de que son 1000 codos, entonces 45 por 1000, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es más o menos sumarle los tres números, ¿verdad? Y va a tener 45,000 centímetros. 45,000 centímetros son 4 kilómetros 500,000. Es decir, son 4 kilómetros y medio, pero son 2,000 codos. Entonces está hablando de unos 9 kilómetros de distancia. Ahora, no se puede seguir, ¿verdad?, a alguien a 9 kilómetros de distancia. Entonces, lo que vemos es que de alguna manera ellos tenían que poner manos a la obra, y el arca se iba a alejar de ellos sin que ellos se dieran cuenta, porque iba a pasar, y en lo que ellos descendían sus tiendas, en lo que ellos preparaban su equipaje y ponían las carretas, porque acuérdense que iban con animales, o sea, no iban cargados con muchas cosas, iban con animales, con niños, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, los varones eran los que marchaban primero, y las mujeres y las carretas y los ancianos iban detrás. En el Éxodo así Moisés los fue instruyendo, de tal manera que los hombres pudieran enfrentar a los enemigos y darles tiempo a las mujeres y a los niños de recuperarse, porque se supone que el hombre es más fuerte, aunque la mujer es más resistente. Ahora, vemos después que dice el verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque ahora hará mañana, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo Josué sabe esto? ¿Cómo sabe que Dios va a hacer maravillas? Bueno, primero porque lo creía, y segundo porque seguramente Dios estaba en comunicación por medio de sueños, tal vez, a Josué. ¿Se acuerdan que a José Dios le habló a través de sueños? Contrario que a María. A María se le apareció el ángel y le dijo, concebirás y darás un niño y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cierto o no? Pero a José no. A José en sueños le decía el ángel, no quieras abandonar a tu mujer. Y después vete porque Herodes va a matar a los niños. Y después, cuando murió Herodes, regrésate a tu tierra porque ya murieron los que habían. Y todo fue en sueños.
Así que de alguna forma Dios se va a revelar de diferentes maneras a diferentes personas. No sabemos cómo fue con Josué, pero aparentemente él creía que Dios le iba guiando y él iba haciendo lo que Dios le iba diciendo que hiciera. Él no se movía solo. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Nosotros regularmente nos movemos, planeamos, hacemos esto, hacemos lo otro, y luego le preguntamos a Dios o luego le pedimos ayuda a Dios. No, Josué era al contrario. Josué esperaba la palabra de Dios y Josué le decían, marcha, y él marchaba. Si a Josué le decían, quédate, y no había respuesta de Dios, se quedaban allí, y semanas y meses, hasta que Dios volviera a responder. Ahora, nosotros ahora tenemos la facilidad que ellos no tenían. Ellos hasta ese momento podían tener el Pentateuco. ¿Se acuerdan? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley y Josué se estaba escribiendo. Así que tenían poquito de la Biblia. Nosotros tenemos muchito. Pero ¿qué hacemos? Porque al final se nos hace demasiado que no queremos leerlo, ¿no? Ahora, necesitamos de alguna manera permanecer en la palabra de Dios y ser guiados por la palabra de Dios. Y aquí hay algo importante, santificaos. ¿Qué quiere decir santificaos? La palabra en el griego santo es agio. La palabra es apartaos. ¿Apartaos de qué? De la inmundicia del pecado. Entonces, lo que él quería es que si había algo que pudiera ser de estorbo, ¿se acuerdan que siempre estaban limpiando a Israel? Porque habían muchos que llevaban sus amuletos, llevaban sus dioses, ¿verdad? Sus estatuillas. Y Dios decía, saquen el anatema, ¿verdad? Y si no, se mostraba y moría gente y pasaba algo. Y eran derrotados y algo pasaba. Entonces, esta era la manera, santifíquense, crean que Dios va a hacer grandes maravillas, porque es el texto que está de alguna manera ratificando, Dios mañana va a hacer maravillas entre vosotros, santificaos. Eso es, apártense de toda inmundicia, de todo pecado y crean que Dios lo va a hacer. Porque en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la gente se manejaba por fe. ¿No es pues Abraham el padre de la fe? Y creyó Dios, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, de alguna forma, santificarse es por fe, andar en santidad. Y después dice, verso 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces dio Josué la señal. Ahora, estamos hablando de que más o menos de cantidad, se dice que fueron por lo menos unos 2 millones entre niños, mujeres, adultos, porque eran más o menos unos 600,000, 650,000 hombres que podían ir a la guerra. Entonces los demás no los contaban. Y regularmente las mujeres son más que los hombres. En todos los lugares. Es raro ver una reunión donde haya más hombres que mujeres. Regularmente son más mujeres siempre. Si nosotros vemos nuestro país y vemos cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay más mujeres que hombres. Y si vemos otros países, hay más mujeres que hombres. Ahora, lo curioso de esto, y esto es un dato, de que nacen por igual hombres y mujeres, pero mueren más hombres que mujeres. Sobreviven más las mujeres que los hombres. Entonces, también la edad de las mujeres a veces dura más años de vida que los hombres. Entonces, es algo curioso, ¿no? Ahora, seguimos en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto nos habla de que el pueblo no estaba muy seguro, porque anteriormente le habían dicho a Josué, te seguiremos solamente que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés.
tuvo con Moisés? Bueno, pues nada más las 10 plagas, el mar rojo, las codornices, el maná, todo eso sucede con Moisés. Entonces quieren ver algo así, porque los hombres, los seres humanos, tendemos a señales. Dame una señal, dame una muestra, ¿verdad? Es más, hasta en el mercado a veces nos dan la probada para que veamos que está bueno, ¿no? Y entonces después que probamos, no, sí está bueno, voy a comprar. Bueno, el pueblo necesitaba una probada del poder de Dios a través de Josué, y este era el momento. Este era el momento. Entonces, de alguna forma, Dios estaba animando a su siervo Josué. No te preocupes, porque muchas veces cuando hay incertidumbre, hay comidilla, ¿cierto o no? Empiezan a hablar, y Josué seguramente ya debe haber escuchado, no está seguro el pueblo, no me van a seguir, algunos tienen duda, pero Dios quería afirmarlo, confirmarlo, y quería animarlo. Verso 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces, lo que les estaba diciendo es, y regularmente iban 2 sacerdotes atrás y 2 sacerdotes adelante. Entonces, atrás y adelante. Iban 4. Y solamente los sacerdotes levitas podían tocar el arca. Cualquier otra persona que se atreviera a tocar el arca moría. Entonces tenían el privilegio los sacerdotes de poder tocar el arca, verla de cerca. ¿Se acuerdan que en el arca estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció? Ahora, la ley fue dada por Dios, el maná fue dado por Dios, el pan que descendió del cielo, y una vara que sin estar sembrada reverdezca es un milagro. Entonces, de alguna manera, no era el arca, sino era Dios que obraba a través de. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad es la idolatría, porque se piensa que ciertos objetos pueden hacer milagros. Por ejemplo, los musulmanes van a la Meca, y en la Meca hay una gran piedra porque allí tienen un monolito de un meteorito que dicen que es sanador, que hace milagros, etcétera, etcétera. Entonces la gente va, y grandes multitudes, muchísima gente todos los años a la Meca a tocar esa piedra para que a ellos les vaya bien. Dios no quería que confiaran en un arca, por lo tanto prohibió que la tocaran, porque el que la tocara iba a morir. Así que si yo confío en algo y en vez de darme beneficio me mata, pues no lo entiendo, ¿verdad? Porque regularmente entendemos que trae un beneficio y no un maleficio. Pero necesitamos pensar que Dios hace las cosas correctamente. Ahora, en la cuestión de esto, mucha gente empieza a confiar en objetos. Y Dios no quería que confiaran en objetos, sino que confiaran en Él y en la obra de Él. Dice el verso 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad, ¿qué? Las palabras de Jehová vuestro Dios. No mis palabras, sino las palabras de Jehová vuestro Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer en esta vida, en este mundo, en esta actualidad, es escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Porque hay muchos, ¿verdad?, que van y dicen, el Señor me dijo. ¿Se acuerdan que cualquier persona que venga en el nombre de Dios, esa palabra se tiene que cumplir, y si no es falso profeta? Hace unos años atrás, antes de la pandemia, había allí en el YouTube muchos que se autodenominan apologetas, o más bien
estos que hablan acerca de los eventos futuros, que es no apología, sino, no, ¿cómo se llama esto? Escatología, ahí está, escatología. Entonces hay muchos que se llaman escatólogos. Y dentro de esos hay dos que dijeron, el Señor Jesucristo viene y dijeron fecha. Dijeron fecha. Uno de ellos fue Alducin, Armando Alducin, y otro de ellos se llama David Dain. Y ambos dijeron, el Señor viene tal y tal día. Ni Jesús. Jesús dijo, el Padre no me concedió decirles esto. Nadie sabe más que el Padre. Pero ¿cómo personas pueden creerlo? Y personas siguen a esas personas que se dicen hombres de Dios. ¿Sabe qué pasaba con una persona en el Antiguo Testamento cuando decía el Señor dijo? Los apedreaban. Los apedreaban. Porque eran considerados falsos maestros, falsos profetas. Ahora, vivimos en el tiempo de la gracia. Yo tampoco deseo que los apedreen y que los linchen y nada de eso. Pero de alguna manera ya no tienen la autoridad moral, la autoridad espiritual de parte de Dios. Porque se atrevieron a mentirle a la grey, a la congregación, y de una manera flagrante. Porque es algo terrible. Entonces, me equivoqué, no era como los testigos de Jehová, que al principio decían, no, va a venir el Señor, y vendan sus cosas, y vendan todo porque va a venir el Señor, y nada. Igual le pasó a los adventistas del séptimo día, ya va a venir el Señor, vendan todo, y nada, y no vino en la fecha que dijeron sus líderes. Consideramos a esos líderes falsos maestros. ¿Por qué aquellos que dicen predicar la palabra de Dios y hablan acerca de las cosas que no se cumplieron, los vamos a seguir siguiendo? Se considera un falso maestro, un falso profeta. No son dignos de la palabra de Dios porque mintieron. Ahora, como digo, yo no estoy diciendo los linchamos ni nada de nada, pero no tienen autoridad moral ni espiritual para seguirlos. Escuche lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Así como Jesús dijo de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué terrible, ¿no? Así que de alguna forma él quería que escucharan la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Verso 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, conoceréis, me llama mucho la atención, porque muchos de ellos habían escuchado los relatos, pero nunca lo habían visto. ¿Se acuerdan que los hombres mayores de 40 años morirían, con la excepción de Josué y Caleb? Pero ya muchos ya no vieron esos milagros, o eran muy pequeños y no se acordaban de lo que Dios había hecho. El maná, las codornices, el mar rojo, pero lo habían escuchado, pero no creían. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos de esos que hemos creído en las palabras de Dios, porque no hemos visto cosas tan espectaculares como estos hombres y mujeres vieron. ¿Quién de nosotros no hubiera querido ver el mar abriéndose? Ya, aunque sea el río Jordán. ¿Quién de nosotros no hubiera querido ver descender alimento del cielo? Nada más vemos ceniza, ¿verdad? Pero no vemos maná.
¿Sabe? De alguna forma uno quisiera ver muchas cosas que estos hombres y mujeres vieron. Pero somos bienaventurados porque creemos en el unigénito Hijo de Dios y vivimos precisamente para agradarle y para hacer su voluntad. Así que dice el verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, si nosotros pudiéramos ver la congregación de Josué, ¿no? Josué no tenía micrófonos, ni bocinas, ni parlantes, ni nada de eso. Entonces, algunas de las personas que estaban al frente oían lo que Josué iba diciendo, pero los demás atrás preguntaban qué dijo, y algunos volteaban y decían que las aguas del Jordán se van a detener. ¿Qué? Y empezaron hasta que todos escucharon eso. Ahora, cuando se llega a una noticia tan maravillosa, hay dudas o hay expectativa. Yo quiero verlo, ¿verdad? Y algunos dicen que se van y se suben y ven, ¿verdad? Como cuando Zaqueo, el hombre chiquitito, que quería ver a Jesús, pero la multitud no se lo permitía, y él fue y se subió a un sicómoro, porque tenía expectativa de ver a Jesús. Y de alguna manera, yo creo que nosotros necesitamos crear en nuestra vida expectativa para seguir viendo las maravillas de Dios, si bien en la palabra de Dios, pero también en nuestra vida. Porque cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, a veces nosotros nos olvidamos que Él nos da la salud, que nos cuidó durante la noche, que gracias a Él amanecimos, que tenemos alimento, que tenemos vestido, que tenemos techo, que tenemos lo que tenemos por su gracia y por su misericordia. Tenemos que ver la mano de Dios porque Él proveyó y porque Él seguirá proveyendo según su voluntad. Y entonces necesitamos de alguna manera crear en nuestra vida expectativa y ver la mano de Dios siempre. En la salud, en la enfermedad, en los problemas, Dios está obrando en la actualidad. Y es gracias a Dios que hoy estamos aquí. Y es gracias a Dios que tenemos salud. Y es gracias a Dios que tenemos vida. Y es gracias a Dios que tenemos todo lo que tenemos. Y también gracias a Dios por lo que no tenemos. Porque es por su voluntad y tiene un propósito. Verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, es decir, los sacerdotes, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Ahora, estamos viendo que ellos estaban del otro lado. Ellos iban a pasar a Jericó. Y entonces tenemos a Galilea o el mar de Galilea arriba, y luego viene el Jordán y baja hasta el mar Salado. Ese mar que está bajo el nivel del mar unos 400 metros y donde no hay vida. Y entonces de arriba se van a detener las aguas y ya no va a pasar hacia el mar Salado. Se van a detener. Ahora, hay algo muy maravilloso de esto, porque cuando usted detiene el afluente de agua, el agua tiene que ir a otro lugar. Y cuando se hace eso en un río, por eso se crean las presas. Las presas son eso, se acumula, y las presas acumulan todo el caudal de aquello que viene de arriba y dejan pasar un poquito. Por eso cuando la presa se empieza a subir sus niveles y llueve demasiado y abren las compuertas, estas partes se inundan. Entonces
De alguna manera vemos lo maravilloso porque Dios tuvo cuidado hasta de eso, porque no inundó la parte de arriba, sino que simple y sencillamente lo que ellos vieron es el Jordán abrirse. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar, del Arabá, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahora, si el rey de Jericó mandó espías y los espías vieron esto, ¿cómo pasaron el pueblo de Israel el miedo que les da de verdad? Si de por sí, ustedes saben, por la historia de Rahab, el pueblo estaba atemorizado de Israel. Desfallecían porque sabían que Israel los iba a vencer. Ahora, si ellos sabían esto que acontecía y fueron a dar el aviso, el pueblo de Israel pasó el Jordán, y cómo lo pasó, iban a desfallecer terriblemente. ¿Sabe? Uno puede tener un arma para defenderse, pero si el miedo se apodera de mí, aunque tenga el arma más sofisticada y más poderosa, pero estoy temeroso, no la voy a poder utilizar. Así que Jericó podía tener armas, podía tener hombres fuertes, pero si no eran valientes y esforzados como lo era el pueblo de Israel, Israel iba a ganar por eso. Además de lo que va a pasar posteriormente. Así que una de las cosas que ha de haber pasado en la vida de las personas que vieron esto es primero adorar a Dios. Una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando algo sucede, cuando vemos la provisión de Dios, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la protección de Dios, tenemos que adorar a Dios. Señor, gracias porque me has protegido, porque me has cuidado, porque me has ayudado, porque me has sanado. Gracias, Señor, porque has sido tú. Es una de las actitudes que los creyentes debemos tener siempre. Porque a veces pensamos que fue por cómo nos comportamos, por lo que dijimos, por cómo hicimos las cosas. Ya ves cómo yo dije y hice y mira cómo salió. Bien, no es cierto. Fue Dios. Dios puso las palabras, Dios puso el momento, Dios puso las personas, Dios lo hizo todo, por lo tanto, la gloria tiene que ser para Dios. Los profetas lo decían claramente: no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Y algo de lo que no debemos olvidarnos es agradecerle a Dios. No sea que nos pase como esos leprosos, como esos 10 leprosos, ¿verdad? Que Jesús les dice: preséntense ante el sumo sacerdote, y mientras ellos iban se dieron cuenta que habían sido sanados, pero solo uno regresó, y ese uno era samaritano. Así que de alguna manera necesitamos entender que siempre debemos de agradecer a Dios, porque Dios está obrando siempre. Dios nos está cuidando. Si Dios no permite que nos suceda algo, es porque Dios tiene un propósito en nuestra vida, y hasta que cumpla su propósito en nuestra vida, entonces no va a permitir que nos pase nada. Debemos confiar completamente en Él. Verso 17 y último. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora, esto es como: pásale a ver si no se te viene el agua. Yo me imagino que al ver el muro, yo no sé qué tan profundo sea el Jordán, pero si en sus partes más hondas es 12 metros, entonces tenían una pared de 12 metros de agua, y ellos veían el agua. Hay que ser valientes para pasar el Jordán. Y Dios quiere que seamos valientes y esforzados. Por eso en el capítulo 1 se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana se requiere de valentía todos los días. Valentía para ser rechazado,
valentía para hablar de Cristo, valentía para vivir la vida cristiana, valentía para decir no a los hábitos pecaminosos. Porque muchas veces cedemos por la presión de grupo. Ándale, no pasa nada. Vamos, desobedece, haz esto, haz lo otro. Es Satanás hablando allí a través de las personas. Porque no estás desobedeciendo a tus padres o a las autoridades, sino estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios es el que debe regir nuestra vida. Y debemos de obedecerle siempre. Así que de alguna forma, alguna de las cosas que podemos aplicar en este pasaje, primero es, todo lo que hagas de hecho de palabra sea para la honra de Dios. Todo. No te quedes con la gloria de Dios. No digas, qué bueno soy, qué bárbaro, sin mí no hubiera podido pasar, qué inteligente, etcétera, etcétera, sino darle la gloria a Dios, porque Dios hace todas las cosas. Otra de las cosas que debemos pensar es crea expectativa acerca de lo que Dios hará en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero también deja que Dios obre. Si tú no dejas que Dios obre, no pasará nada. Y la otra cosa es que de alguna forma nosotros tenemos que entender que tenemos que ser valientes y esforzados para vivir la vida cristiana. Esfuérzate para leer, esfuérzate para memorizar, esfuérzate para evangelizar, esfuérzate para venir a la iglesia, esfuérzate para hacer lo que Dios quiere en tu vida, porque es para la gloria de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar para concluir y así nos despedimos. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes para vivir la vida que tú nos has dado, honrándote y dando testimonio de que somos hijos tuyos, creyendo en tu palabra, creyendo en tu persona, creyendo que el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos instruye. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos a hacer bendición, ayúdanos a creer en ti, a pesar de que pueda pasar lo que pueda pasar. Confiamos en ti, Señor. Fortalece nuestro corazón y guíanos por el camino eterno. Y en el nombre de Jesús.